Hoy quería hablar de un tema que poco se predica en las iglesias. Y se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y lleva por título La vida que agrada a Dios. Y todo nos interesa conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que le agrada a Dios de cada uno de nosotros. Ahora nos va a llamar la atención lo que dice este capítulo, pero voy a tomar algunos versículos, nada más, los primeros 12 versículos. Y dice así, vamos a hacerlo bajo la guía del Espíritu Santo, que el Señor nos dé entendimiento, pueda tomar mi mente, mi corazón, que sean palabras del Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad, y no hay error cuando hablamos la palabra de Dios. Y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Luego toca otro temita más, toca varios temitas, en un poquitos versículos. Y dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Nosotros estamos mirando acá una carta que fue escrita apresuradamente por Pablo y tuvo que disparar allí en Tesalónica por la persecución de los judíos contra él, que se habían levantado de una forma muy brava. Él fue para estar con ellos un tiempo y nos resulta extraño, ¿no es cierto?, por qué estas cosas que él está encargando a una iglesia, a una congregación, cómo deben andar y comportarse en este tema. Nosotros podemos decir: pero ¿cómo no le pudo decir mientras estaba allá? No, había varios temas que no le podía decir porque fue muy abrupta la partida, ¿no?, y que tuvo que salir de aquel lugar. Entonces, él le encarga a la congregación varios temitas, entre ellos la pureza sexual en la congregación. Ahora, era uno de los pecados, no era el pecado máximo, era uno de los pecados, ¿no? Pero era apremiante poder decirle a la congregación por medio de esta carta que él escribe, ¿no?, que está ligado a prácticas satánicas y afecta nuestra salvación cuando no es realizado
en el vínculo matrimonial, sino fuera del vínculo matrimonial. Así que vamos a tener en cuenta dos cosas en esta carta que Pablo escribe. La primera, hacía poco tiempo que los tesalonicenses habían recibido la fe cristiana y que venían de una sociedad en cuanto a que la pureza era una virtud desconocida por el descalabro que había en ese momento, en ese imperio que gobernaba, que era el Imperio Romano, y que tenía sus atrocidades que venían de siglos anteriores, de otras políticas también mundiales que había en el mundo conocido entonces, ¿no? Y ellos, los cristianos de entonces, seguían viviendo en medio de esa sociedad cuya infección los amenazaba todo el tiempo. Resultaba difícil desprenderse a lo que estaban acostumbrados de toda su vida. ¿Cómo andaban? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo eran las costumbres? Desde chicos fueron enseñados así, así. ¿Y en qué fueron enseñados? Lo vamos a ver en un ratito. La segunda, el primer tema era que estaban ellos viviendo en medio de una sociedad corrupta, que no conocían nada acerca del cristianismo y menos de la pureza en cuanto a lo que le agradaba a Dios, que era el caso contrario, ellos vivían en un desorden total. Y la segunda era que los casamientos matrimoniales entonces se tomaban muy a la ligera y el divorcio era muy fácil conseguirlo. Pero la fe cristiana, que llega allí con la predicación del Evangelio, era una contracultura para su modo de vida y tenían dificultades los que se convertían al Evangelio, porque tenían que convivir en esa sociedad. Y también es muy similar, así también como hoy, para nosotros los cristianos, que buscamos obedecer a Dios, ser luz en medio de las tinieblas. No es fácil, porque usted sale a trabajar, a cumplir con sus obligaciones como ciudadano, como creyente, y está rodeado de todo lo que está alrededor nuestro, que no son normalmente cristianos. Y bueno, tenemos que convivir con ellos. Y ese era el problema que le escriben a Pablo: cómo llevar a cabo el ser cristiano en medio de una comunidad totalmente atormentada por el pecado y dirigida por Satanás. Era un problema. Ahora por eso él en el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Préstele atención, no se distraiga. Dice que os apartéis de fornicación. ¿Por qué? Si era lo que practicaban ellos. Incluso los matrimonios, en los matrimonios, la esposa le daba libertad a su esposo para que practique, para que vaya. Incluso tenían religiones paganas en donde tenían sacerdotisas que practicaban la prostitución. Y entonces le decían: voy a la iglesia, esposa, sí, andaba, tráeme la bendición. Y el tipo se iba a confesar. Bueno, lo dejamos ahí. Pero quiero decirle que él le está explicando que ahora son cristianos y que a Dios le agrada que se aparten de la fornicación. ¿Por qué ese tema? Si hay un montón de pecados, pero apuntaba a ese tema. Ya les dije por qué, normalmente que está muy unido con el satanismo. Y dice la palabra de Dios: y que cada uno de vosotros, en el versículo 3, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La voluntad de Dios era y es vuestra santificación. Pablo dio estas instrucciones a una cultura
que era la cultura romana en ese momento, la que imperaba allí. Pablo dejó bastante claro cuál era la voluntad de Dios para el cristiano. Santificación significa ser apartado para Dios. Si nuestra conducta no es diferente que la de los gentiles que no conocen a Dios, entonces no estamos santificados, apartados de la manera en que Dios quiere que lo estemos. Y hoy estamos a tiempo, cada uno de nosotros, para presentarnos delante de Dios y arreglar nuestras faltas, que tenemos cosas que no le agradan a Dios, muchas veces escondidas en un rinconcito de lo profundo de nuestro ser, y que tenemos que lidiar día a día con ellos. Pero el Señor nos invita a que estemos a cuenta con nuestra falta delante de Dios. Los que no conocen a Dios no tienen la palabra de Dios morando en sus vidas para conducirse debidamente delante del Señor. Tenemos familiares, compañeros de trabajo, vecinos, que no son creyentes, no son cristianos, tienen su costumbre, su cultura, y usted tiene que trabajar con ellos, tiene que tratar con ellos, tiene que hablar con ellos, porque son familiares, amigos, compañeros de trabajo, en fin, no sé, una serie de cosas. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo actuamos? Ellos tienen otra cultura, tienen otra forma de vida. Ahora yo cristiano, usted cristiano, ¿cómo manejamos esta situación? ¿Me mezclo con ellos? ¿Soy uno más del montón? Cuando estoy con ellos, soy como ellos. Cuando estoy en la casa de Dios, soy como mis hermanos. Es un tema. Aquellos eran nuevos en el camino del Señor. No conocían mucho la palabra de Dios. Entonces tenían esa inquietud, porque veían algo que le había sido enseñado rápidamente, que no conjugaba con la cultura que ellos tenían como pueblo, como nación. Ahora, ¿cómo podemos convivir con ellos y conducirnos como discípulos del Señor? Bueno, Pablo dice que os apartéis de fornicación. ¿Por qué insiste en este tema? A una congregación le habla, ¿no? ¿Sabe? Vivimos diferentes al mundo cuando nos apartamos de fornicación. La palabra griega antigua traducida se refiere a cualquier relación y conducta sexual fuera de la alianza matrimonial. Es pecado. Dios otorga la libertad sexual en la relación del matrimonio, como dice en Hebreos 13:4. Honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, bueno. Es un tema. Entonces le está diciendo Pablo, ustedes deben agradar a Dios. Si son creyentes, si son siervos de Dios, entonces deben agradar a Dios y deben hacer estas cosas. Y él comienza la instrucción. Dice en el versículo 6 y 7 que ninguno agravia ni engaña en nada a su hermano. El adúltero defrauda a su pareja e hijos. El fornicador defrauda a su futura pareja e hijos. Y ambos defraudan a su pareja ilícita. Porque el Señor es vengador de todo esto, dice Pablo, como ya os he escrito y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora en Romanos, si vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, dice así: saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Ahora, nosotros como padres tenemos una responsabilidad preponderante en este tema.
con nuestra familia, de inculcarle, hablarle, enseñarle, instruirle las cosas de Dios y la palabra de Dios. Bueno, llega un tiempo que ya son mayores, bueno, ya son responsables, pero mientras están con nosotros, vivan con nosotros, tenemos que instruirle en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y debemos hacerlo porque es palabra de Dios. Y si nosotros desechamos la palabra de Dios, no desechamos al hombre que la habla ni al que lo hace, sino estamos desechando lo que es la palabra de Dios. Bueno, creo que bastante clarito lo que dice Pablo, cómo debemos andar, cómo debemos actuar, cómo debemos ser en cuanto al tema sexual. Y uno dice, pero qué, a mi edad, esto, lo otro. Hay muchas cosas, ¿no?, que tenemos en cada uno de nosotros, muchas veces que nos corresponde tocar y arreglar delante de Dios. ¿Por qué? Porque estorban las bendiciones de Dios. Estorba la comunión nuestra con el Señor. Y las cosas no andan bien. Y las cosas no funcionan así. Y estamos ahí en una falta ante Dios y tenemos que arreglarla. Ahora Pablo rápidamente pasa a otro tema. Por eso digo, trata varios temitas. Allí en el verso 11 y 12 dice que tenemos que llevar una vida de trabajo. Y después nos habla un poquito de la paz y tranquilidad es lo que nos lleva la idea de paz, calma, descanso y satisfacción. Necesitamos vivir una vida con tranquilidad para que podamos realmente tomarnos el tiempo y poner atención para escuchar a Dios. Dice, ocuparos en vuestros negocios. Aquí viene algo que es muy interesante para cada uno de nosotros. Esto significa que el cristiano debe enfocarse en su propia vida y asuntos, en vez de meterse en la vida de los otros. Ocuparos en vuestros negocios. No que no tenga que haga negocios. Hágalo. Pero siempre denle el primer lugar a Dios. No al revés. Y también el trabajar con nuestras manos, o con vuestras manos, como dice Pablo. Aquí hay otro temita. Hay varios temas, ¿no? Dice, algunos caen en la trampa de Satanás cuando esperan que las cosas les lleguen fácilmente o cuando consideran las bendiciones de Dios como una oportunidad para hacer un pago. Oh, lo que dice. Ahora nosotros tenemos que mirar a Dios. Y fíjese una cosa, Él nos dio un rey carpintero, apóstoles, pescadores y misioneros que construían tiendas. Y en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y en 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Al trabajar se ha dicho. Es un tema, ¿no? No le gusta trabajar. Y yo no quiero trabajar. Hoy es lunes, se pone la canción del Zapata. ¿Para qué voy a trabajar? Aquellos de mi tiempo, me acuerdo. Pero quiero decir, hermano, que cada uno tenemos que trabajar y tenemos que desenvolvernos y ganarnos el sustento y ser fieles a Dios en lo que Él nos manda hacer. Y tenemos que ser cuidadosos porque Dios te va a prosperar siempre si haces las cosas bien. Pero no te descuides en pasarte para el otro lado y no servirle a Dios. Tenés que ocuparte de tu negocio, pero primero Dios, no al revés. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y uno que ha pasado años ha conocido cuántos temas, cuántos casos de hermanos hermosos y familias hermosas se han perdido
por ir detrás del dinero cuando fueron prosperados y no tener la dirección divina de la obediencia a Dios, se desviaron para otro lado y apostataron de la fe. ¿Cuántos compañeros del ministerio? Voy a nombrarle varios casos. Gente muy humilde vino al camino del Señor, con su trabajo, honraban a Dios, honraban a la familia. El Señor prospera cuando uno se convierte al Señor y depende del Señor y bendice con sus bienes al Señor, a la iglesia, a los hermanos. El Señor prospera y al Señor le gusta eso. Ahora, cuando uno se entusiasma, como le pasó a estos hermanos que estudiaron conmigo en el seminario, predicaban la palabra del Señor y comenzaron a trabajar y querían más, se quedaban a trabajar para extra. Yo no digo que no trabaje para extra, pero todo tiene un límite. Entonces, ¿qué pasó? La esposa quería trabajar también y bueno, comenzó a trabajar y consiguió un buen trabajo. Y le invitaron a trabajar así con el paso del tiempo, que vayan a trabajar de noche. Y ella aceptó y le pagaban más. Trabajaba de noche en la empresa, en una empresa y el marido en otra empresa. Y trabajaban los dos. Los chicos ya era un problema, ¿no? ¿Quién atendía a los chicos? ¿Cómo se atendían los chicos? Y pasó un tiempo y las relaciones comenzaron a enfriarse. La asistencia a los cultos comenzaron a fallar. Ya no era tan fogoso cuando estaban en la reunión alabando a Dios, buscando a Dios, porque había cosas que no estaban ordenadas en su vida. Y así hasta que llegó a grandes rasgos, que se enfriaron tanto, que se apartaron del Señor, sufrieron un montón de problemas. Y bueno, pero como Dios es tan misericordioso, después ahora sé que el esposo ya falleció y bueno, y eso está en el camino del Señor actualmente. Pero quiero decir que no nos descuidemos en esto. Seamos fieles al Señor, pero nunca dejemos pasar y servir a Dios como se debe. Tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pasar los límites que son establecidos por Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, siempre Dios primero. Y vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados, porque Él así lo dice. Luego, en el versículo 12 dice: debemos vivir una vida que sea un ejemplo, sin necesidad de nada, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando compartimos el amor con nuestros hermanos, con el trabajo, los conducimos honradamente. Las personas que aún no son cristianos, que aquí le llaman los de afuera, verán nuestro ejemplo y serán influenciados a convertirse en seguidores de Jesús. Y muchos les van a decir: qué lindo lo que vos decís, qué lindo cómo hablás, qué lindo cómo te comportás, qué linda conducta tenés. Me gustaría tener eso a mí también. Y entonces usted tiene la oportunidad, no tanto de convencerla con la boca o convencer con la boca, sino testificar con lo que usted es, con lo que uno representa, con lo que uno donde está brilla. Y dice: este hombre, esta mujer tiene algo muy especial, y es que tenemos al Señor Jesús. Cuando dice honradamente, significa trabajar y hacer negocios de buena manera, decorosamente, legal, para no causar ofensa. Los creyentes nunca pueden ser indiferentes al impacto producido con su ejemplo. Usted donde está debe brillar. Un antiguo cántico decía: brilla en el sitio donde estés y no tengáis necesidad de nada, dice Pablo. Si ellos seguían sus enseñanzas, los hermanos allí de la congregación de Tesalónica, y su ejemplo, no tendrían necesidad de nada y habrían llegado al lugar de genuina madurez cristiana. Son temitas, ¿no?, que toca Pablo en unos pocos versículos. Y como conclusión a todo esto, para no cansarlos, sino que ustedes puedan pensar luego y volverlo a leer, debemos
llevar una vida que agrade a Dios, apartado de las costumbres y cultura en que está sumida la sociedad. Tenemos que estar entre ellos y vivir entre ellos. Y no hacer como algunos religiosos en su momento, en la época medieval, se escapaban de la sociedad y se hacían sus grandes conventos afuera, separados del ruido, del bullicio de la gente, y se separaban allí para santificarse y estar a cuenta con Dios. No, Jesús no hizo eso. Jesús convivía con el pueblo, convivía con personas que no tenían buena conducta. Sin embargo, Él estaba con todos ellos, pero no se contaminaba con ellos. Entonces nos enseña que nosotros también tenemos que reunirnos y estar con aquellos que no son cristianos como lo somos nosotros, tienen una necesidad de Dios en su vida, y nosotros tenemos que hablarles del amor de Cristo cuando llegue la oportunidad. Pero ellos tienen que ver en usted y en mí que hay algo diferente. Si no decís, digo Jesús, mirá el cristiano, mirá, meta, pachanga para allá, pachanga para acá, le dan chupeta, uno más del montón, ¿viste? Son igual que nosotros. Pero, no sé, hermano, es para analizarlo, ¿no? Un poquito. Dice la palabra de Dios que somos llamados a santificarnos. Y la palabra santificación significa apartado para Dios. Entonces usted y yo hemos sido llamados para ser apartados y servir y honrar a Dios. ¿Y cómo honro a Dios? Con nuestra vida, con nuestra conducta, con todo lo que tengo es por gracia divina, porque Dios me lo ha dado. Mi esposa hablaba unas partecitas de su testimonio, de la obra que Dios hizo en ella. Y entonces, ¿cuál es la vida de Rosy? ¿Cuál es mi vida también? Agradeciéndole toda nuestra vida por lo que Dios ha hecho y que nos ha prestado la vida hasta aquí. Entonces tenemos que honrar a Dios. Y no porque ahora estoy bien, voy a hacer lo que yo quiero, ya tengo libertad, o como quiero, me muevo como quiero. No, primero Dios. No nos prohíbe Dios que nos pongamos de novio. No nos prohíbe que nos casemos. No, pero tenemos que cuidarnos. Jesucristo estaba con los padres terrenales de Jesucristo, estaban comprometidos. Entre ellos María y José, y vino el niño Jesús, porque el Espíritu Santo descendió sobre María, y tuvieron un hijo, pero él no tocó ni tuvo relaciones con María, hasta después de que Jesucristo creció y fue grande. Entonces ellos se casaron legalmente, pero no tenían relaciones cuando eran novios, o sea, cuando estaban ellos desposados para casarse. Entonces la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, cómo debe ser nuestra vida en el Señor, cómo debemos andar en el Señor, cómo debemos ser también en los negocios, cómo debemos ser en el trabajo, cómo debemos ser cada uno de nosotros junto al mundo, en medio del mundo, cómo debemos compartir la palabra del Señor, cómo nos movemos, no nos vamos a vestir diferente. Por ahí nos ponemos una túnica blanca, grandote, con una vela ahí diciendo, viva el santo, o la santa rosa por allí. No, pero quiero decirle que cada uno, sin hablar, tenemos que dar testimonio de nuestra persona, de nuestra conducta, y que no nos confundan con uno más, como cualquiera. Somos hijos del Rey, somos embajadores en nombre de Cristo, nos dice la palabra de Dios. Y entonces tenemos que honrar a Cristo. Debemos honrarlo con nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de conducirnos, de andar. Hay mucho cosas para aprender. Y acá es un poquitito nomás. Así que espero, mis queridos hermanos, que esto sea de bendición para su vida como lo es para mi vida. O sea que tenemos que aferrarnos a Jesucristo, a pesar de todas las dificultades, despojarnos de cualquier relación y conducta
sexual fuera de la alianza matrimonial es pecado y afrentamos a Dios. Ocuparnos de nuestros negocios y trabajar con nuestras manos y darle el primer lugar a Dios, no a nuestros negocios. Conducirnos honradamente, teniendo buena conducta y testimonio para los que no conocen a Dios, vean en cada uno de nosotros que hay algo especial, que hay algo diferente. Y ese algo diferente debe ser el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. No quiere decir que no nos juntemos con los familiares, no los saludemos más, no nos juntemos, no. Pero mantengamos firme nuestra fe, nuestra conducta. Somos siervos de Dios. Amén. Bien. Invito a estar de pie. Y vamos a orar. Vamos a pedir la gracia del Señor en este momento donde nos presentamos cada vez que oramos y hablamos con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos da sabiduría y entendimiento porque no proviene de hombre, sino que proviene de ti. Y a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nos hace recordar todas las cosas que están escritas para que podamos cada día santificar nuestras vidas. Que podamos cada día apartarnos para Dios. Que podamos, Señor, ser hombres y mujeres realmente que amamos y obedecemos la palabra de Dios. No un simple religioso. No queremos ser religiosos. No queremos ser con una forma que nos conformemos como somos y ahí nos quedamos, sino que cada día podamos agradar a Dios y podamos ganarnos para el reino de Dios y podamos santificarnos cada día más delante de Dios y tener una fluida comunicación a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de congregarnos con nuestro Padre Celestial. Y todas las cosas nos van a ayudar a bien, conforme a los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para tu familia, Dios tiene un propósito especial que Él lo va a cumplir. Pase lo que pase, Él cumplirá su palabra. Tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que ser fieles al Señor y podamos servirle de todo corazón y santificar nuestra vida. Pase lo que pase, acercarnos a Dios, apartarnos del pecado, de la maldad y consagrar nuestra vida a Jesucristo, que pronto vendrá a buscar a su iglesia. Te damos gracias, Padre, te damos todo el honor y la gloria, porque tú te lo mereces. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.